Hola, ¿qué tal? Te bendigo y te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y declaro la paz sea sobre tu vida, la protección del Altísimo y la bendición de Él que venga a ti, a todos los tuyos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. Gracias a Dios por su palabra que es viva, que es eficaz. Gracias a Dios porque tenemos acceso a ella. Gracias a Dios porque tenemos la libertad para estudiarla, para escudriñarla, para compartirla, para declararla, para hablarla. Y esta palabra produce cambios significativos en nuestra vida. Al que cree, todo le es posible. Y si tú comes de ella, vas a comer de los frutos de ella. Este día, nosotros como trabajadores, como empleados, como siervos aquí en este ministerio donde estamos, cada día estamos orando por las necesidades, no solamente de aquí de la iglesia, pero por otras situaciones que nos atañen en la ciudad o en el país. Y también leemos la palabra de Dios. Todos los días tenemos esa bendición de podernos reunir y escudriñar la palabra, leerla y orar juntos como un cuerpo, como empleados, como siervos obreros de este ministerio. Y cada vez que nosotros la leemos, pues estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Y ese alimento pues no nada más va a ser en esos momentos, ¿verdad? Porque si no estaríamos desnutridos. Nosotros tenemos la libertad en este lugar de poderla escudriñar, de poderla recibir, pero también nosotros tenemos la libertad de escucharla, de verla, de tomarla, ¿verdad? De comerla cuantas veces querramos. El que quiera comer de ella, pues se va a saciar. Y si tú comes de ella, no vas a tener hambre, no vas a tener sed jamás, porque vas a estar alimentándote y bebiendo de la fuente de salvación, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vamos a continuar viendo en este tema que estamos estudiando acerca del nuevo pacto. Y vamos a continuar en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, hemos estado viendo que lo que es la ley y lo que es ahora la fe en Cristo Jesús, y cómo en Abraham nosotros como gentiles, nosotros que no éramos del pueblo de la promesa, ¿verdad? De ese pueblo judío, esas promesas ahora nos alcanzaron a nosotros, nos fueron dadas por gracia, no por merecerlas, no porque eran para nosotros, pero fue un regalo inmerecido. Y gracias a Abraham, al patriarca Abraham, ¿verdad? Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado delante de Dios por su fe. Ni siquiera había venido todavía Jesucristo, no había dado su vida, no se había manifestado, no había sido, pues ahora sí, clavado en esa cruz y derramado su sangre. Él, muchísimos años antes, él creyó a Dios y por creer en él fue hecho justo, un hombre justo, no por sus obras, porque la Biblia me recalca, mira, aquí en el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, me dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son hijos de la ley, ¿son hijos de quién? De Moisés, porque la ley vino a través de Moisés, la ley vino por Moisés. Y tanta gente se pregunta y dice, ay, pero es que ¿por qué? Si Moisés cumplió casi toda la ley, ¿verdad? Nada más falló en un punto. ¿Por qué no pudo cruzar al otro lado del Jordán? ¿Por qué no pudo cruzar a la tierra prometida ahí en Canaán? ¿Por qué no alcanzó esa promesa? Se había hecho todas estas cosas buenas, se había dado su vida, se había servido a Dios, pues había creído a Dios, ¿verdad? Y hizo milagros y maravillas y prodigios, pero entonces, ¿por qué no llegó del otro lado? ¿Por qué no cruzó a la otra orilla? ¿Por qué Dios no le permitió cruzar a la otra orilla y tuvo que morir en ese monte donde Dios le dijo que subiera, que iba a ser recibido por sus padres, ¿verdad? Y en ese momento él nada más vio de lejos lo prometido, vio de lejos la tierra, pero nunca la poseyó, nunca la alcanzó y nunca entró a poseerla. ¿Por
¿Por qué? Porque la ley mata. La ley no te va a redimir. La ley no te va a salvar. La ley no va a hacer que obtenga las promesas, porque Dios no quiere sacrificios. Él quiere misericordia. Él no quiere holocaustos. Él no quiere altares. Él no quiere ritos. Él no quiere cosas vanas que son sombra de lo porvenir, son sombra de lo que iba a venir. Ahora Él quiere que nosotros creamos en Él, que creamos, lo aceptemos, que confiemos en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por fe alcancemos las promesas así como Abraham. La ley mata. Lo que hace la ley es exhibir y agrandar el pecado en nosotros, porque si un padre le dice a su hijo, no agarres esas galletas, no tomes esto, cuidadito y hagas esto, ¿qué es lo que nuestra naturaleza va a pasar? Que eso que ni siquiera lo habíamos visto, eso que ni siquiera habíamos pensado, eso que ni siquiera sabíamos que estaba en nosotros, esa concupiscencia, ese pecado se va a manifestar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando papá o mamá diga, no tomes esto, no agarres esto? Lo primero que vamos a hacer es ir a ver de qué manera vamos a ver por qué no quiere que lo agarremos. ¿Por qué? Si yo lo puedo obtener, y de qué manera puedo obtenerlo sin que mi papá y mi mamá se den cuenta, sin que parezca que no lo agarré, pero ya tomé una galleta, ya tomé algo, ¿verdad? Ya tomé 5 pesos, ya tomé 20 pesos, ya fui a un lugar que me habían dicho que no fuera y nadie se dio cuenta, y parece que nadie se dio cuenta. Pero en el momento que nos prohíben, en el momento que nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, de nuestro interior, de la concupiscencia que hay en nuestro interior, la ley va a hacer que ese pecado salga, que ese pecado se manifieste, que ese pecado salga a la luz. Y lo único propósito que tenía la ley era que ese pecado, que todas esas leyes y ritos y ordenanzas y costumbres que Dios estaba dando a su pueblo, era para que ellos reconocieran y corrieran a Él y dijeran, ¿sabes qué? Nosotros no podemos cumplir esto, es muy difícil, es muy pesado, tiene mucha carga, no la puedo llevar, ya no aguanto, necesito un Salvador, necesito alguien que me ayude, necesito un libertador. Y en ese momento la libertad de Cristo hubiera venido, o la libertad de Dios hubiera venido. Así como la salvación vino a Lot. Lot estaba en una ciudad pecadora. Lot estaba ahí y yo no sé realmente si la vida de Lot era perfecta delante de Dios, si estaba guardando su corazón o si estaba obviamente contaminado por los pecados y por las cosas de ese lugar, ¿sí? Ahora, la vida de Lot a lo mejor no había dado el testimonio y estaba a lo mejor encubierto, como muchos cristianos hoy en día que no han salido del closet, nada más están escondidos y ellos saben que son cristianos, porque en ningún momento me da testimonio que más allá de la familia de Lot, otros vecinos, otra gente, otros parientes de la esposa de Lot fueran alcanzados para Cristo, o otra gente con la que ellos tuvieron relación y vendieron y compraron, hicieron negocios o se relacionaron. Ninguno de ellos me dice que también fueron justificados por fe al creer en Dios. Los únicos que Dios salvó fue a Lot y a su familia por el pacto que tenía con Abraham, por el amor que tenía con Abraham, y porque Abraham intercedió y se puso ahora sí que ahí en la brecha por su sobrino. Entonces, por Abraham, Lot alcanzó misericordia. Por Abraham, Lot alcanzó salvación y restauración. No por obras, no por cumplir la ley, ¿sí? Sino ¿por qué? Por la misericordia y la compasión de Dios, que no quería que se perdiera. Y yo creo que si Abraham hubiera seguido intercediendo por Sodoma o Gomorra y diciendo, pero si hubiera un solo justo, ¿tú le salvarías? Yo creo que Dios lo hubiera salvado si él hubiera continuado ahora sí que reconviniendo con Dios o justificando con Dios. Pero él se detuvo, ¿verdad? Y nada más su familia fue salvada de la destrucción. En el caso de Moisés, la ley vino por él. ¿Sí? La ley le fue entregada a él y él la tuvo que llevar a cabo. Y lo que pasó, Dios nos está mostrando que Moisés, aun cuando cumplió todo con una sola falta, no llegó a la promesa, ¿sí? Porque eso es lo que te decía la ley. Aunque cumplas en muchas partes, si fallas en una, ya fallaste en toda la ley. Entonces él falló
aún cuando falló nada más en un punto, falló en toda la ley. ¿Sí? Y por eso la ley, lo que está haciendo Jesucristo es mostrarnos que yo no voy a alcanzar mis promesas por ayunar todo el tiempo, por confesar la palabra, por servir mucho a Dios, por dar todos mis diezmos y mis ofrendas y ser tan fiel y tan puntual y que no me pase ni un centavo, ni un 5 de más ni de menos, sino que sea exacta y justa. Y por eso Dios me va a bendecir y por eso Dios tiene la obligación de sanarme y por eso Dios tiene la obligación de darme, porque estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo con lo que Él me dice. ¿Sabes qué? No es por obras para que tú no te gloríes, no es por tu fe, no es porque tú digas, es que tengo gran fe y es que mira mi fe, es que mírame. No es por ti, es por Cristo, por lo que Él ya hizo por ti, que te lo va a dar todo, es tu Padre, Él te ama, es inmerecido, es un regalo. A veces nuestros hijos obedecen, otros no, y tú como quieras les das alimento porque los amas. No le dices, bueno, tú como fuiste desobediente, no comes y te castigo, te mueres de hambre para que aprendas. Y tú que me desobedeciste y que te fuiste a bañar a la alberca y estaba el agua helada y te enfermaste, te dio fiebre y convulsiones y mira todo lo que gasté, pues ahora te dejo así todo enfermo y no te proveo y no te llevo al doctor y no hago nada para que aprendas, ¿verdad? A obedecerme y a seguir la ley. No, aunque tus hijos, mis hijos, rompan la ley y no hagan lo que nosotros les decimos, nosotros estamos listos para ayudarlos, listos para socorrerlos. No amamos su pecado, no amamos su desobediencia, su rebeldía y tenemos que enseñarles y tenemos que sacar la rebeldía de su corazón donde está anidada, donde está arraigada la desobediencia y la rebeldía. Tenemos que sacarla con corrección, tenemos que sacarla con la palabra de Dios, pero aún así nosotros amamos a nuestros hijos, aún así amamos a nuestros hermanos, no nos gustará lo que están haciendo y podrán andar ahora sí que en sus delitos y pecados y eso no nos agrada, pero ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Nosotros vamos a amar al pecador, no a su pecado. Nosotros por la gracia de Dios les vamos a ayudar, los vamos a bendecir, les vamos a impartir la palabra de verdad. Y vamos a hablar la verdad con ellos, no para solapar sus actitudes, no para solapar su conducta o su forma de vivir, enseñándoles la palabra de verdad y esperando y creyendo en la obra poderosa del Espíritu Santo que obre, que redarguya, que transforme, que haga efecto en sus corazones, así como la hizo en mí, así como la hizo en ti. Aunque nosotros recibimos corrección y enseñanza y ya están, nuestros pastores están duro y dale, duro enseñándolos, los maestros de la escuela dominical, los maestros de los jóvenes o en el ministerio donde estés o hayas estado, estaban enseñándonos, nos estaban diciendo, nos estaban corrigiendo, nos regañaban, nos castigaban, de todo, ¿sí? Pero fue hasta que tú y yo dijimos, Señor, ya no puedo, ayúdame. Fue cuando dijo Dios, ay, gloria a Dios, ahora sí puedo hacer algo, ahora sí me permite, ahora sí tengo lugar, ahora sí tengo autoridad. Ya se rindió, ya reconoció que por sus obras, ni por cumplir la ley, ni por tratar de agradarme por sus obras, puede hacer nada, sino porque soy yo el que lo va a hacer a través de ella. Y ¡shum! Te manifiesta su poder, se manifiesta tu gloria, se manifiesta su fuerza, se manifiesta su bondad hacia nosotros. Y te das cuenta que vas caminando en la vida en santidad, en amor, en justicia, en verdad, en bendiciones. Las bendiciones te van alcanzando y te sobrecogen las bendiciones. ¿Por qué? ¿Porque lo mereces? No, pero es por lo que Él ya hizo y proveyó para mí. Que gracias a Él ahora sí soy merecedora de esas bendiciones, de esas promesas, pero por lo que Él ya hizo, no por lo que yo hago o deje de hacer, sino porque Él me ama con amor eterno. Y gracias a que Él me ama, gracias que Él manifiesta su amor hacia mi vida, que entonces mi vida ha sido cambiada y transformada. Y ha sido cambiada y transformada en su amor. Cuando tu vida y mi vida cambian y estamos nosotros bajo este nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de justicia, un pacto de equidad, un pacto de verdad, un pacto de santidad. Pero no es tu santidad por tu esfuerzo, sino es el Espíritu de santidad que viene, que nos llena, que ese mismo Espíritu de santidad que está en Cristo habita en nosotros. Hoy en esta mañana leíamos acerca de la sabiduría y
en el libro de Proverbios, en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 8 de Proverbios, estábamos viendo que la sabiduría está hablando. Y el que me busca, decía la sabiduría, y el que me busca me va a hallar, y el que me busca va a comer, y el que me busca va a tener bendición, y el que me busca va a prosperar, y el que me busca, no está diciendo Jesucristo, no está diciendo Dios, no está diciendo el Espíritu Santo, está diciendo la sabiduría está hablando, y la sabiduría está diciendo el que me encuentra va a comer, el que me encuentra va a recibir bendición, el que me encuentra va a ser saciado. Y yo quiero decirte que el espíritu de sabiduría de Dios Todopoderoso venga a tu vida, venga a tu corazón y se manifieste. El espíritu de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de justicia y de verdad venga y se manifieste y se active en tu corazón, en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero leerte, esto no viene aquí en nuestro tema, pero es otra versión de la Biblia. Las que estamos usando para estos temas es en la Reina Valera, porque así pues la mayoría tiene esta misma versión. Pero quiero leerte esta escritura que está aquí en Gálatas. Estamos viendo acerca de este nuevo pacto. Fíjate cómo lo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente en el versículo 21. En el versículo 21 del capítulo 3 de Gálatas, dice así: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Dice Pablo, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. ¿Sí? Te está diciendo, pues si la ley te puede dar vida, una vida nueva. Sí, la vieja vida, la pasada vida que tenías en tus pecados y en tus delitos, ¿verdad? Si la ley te pudiera cambiar, si la ley te pudiera transformar, si la ley te pudiera sanar, entonces ya tendrías una nueva vida, ya tendrías una vida llena de salud, llena de prosperidad, simplemente por obedecerla. ¿Sí? Nos haríamos justos por obedecerla, dice. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Aquí nos está hablando Pablo, ¿verdad? Que nosotros somos prisioneros del pecado. En otros capítulos anteriores vimos que nosotros ya fuimos redimidos de la maldición de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Son leyes espirituales de pecado, es ley espiritual de la muerte. Y ya no somos ahora esclavos del pecado. Antes éramos esclavos, al no tener a Cristo, éramos esclavos del pecado. No queríamos hacer lo malo y lo hacíamos. Que no queríamos pecar y pecábamos. No nos dábamos cuenta y otra vez caíamos porque estábamos bajo esa ley. Cristo vino y nos redime de esa ley y nos quita el yugo, nos quita el grillete, nos quita la cadena, nos quita lo que nos está presionando aquí en el cuello, abre los grilletes, ¿verdad? Y nos libera. Ya no estás bajo esa ley que te está esclavizando en el pecado, ya no estás bajo esa ley que te está produciendo muerte en tus finanzas, muerte en tu economía, muerte en tu salud. Cuando tú y yo, las frecuencias que tenemos en nosotros son frecuencias terrenales, lo terrenal va a ser muerte, va a ser enfermedad, va a ser problemas, va a ser temor, va a ser ansiedad, va a ser opresión, va a ser miedo, va a ser pobreza, va a ser escasez. Yo quiero decirte en qué estás pensando, qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve, qué es lo que domina en ti. Estás pensando que, híjole, ¿cómo le vas a hacer? No puedes, estás oprimido, sientes temor, sientes miedo, sientes terror, tienes nervios, estás desesperado, estás ansioso. ¿Qué es lo que te está dominando? Estás enfermo, sales de una y te metes a otra, te curas de una y ya estás en otra y no puedes estar dejando de tomar medicina, ya la buscas y ya hasta buscas enfermedades. ¿Por qué? Porque lo terrenal, las frecuencias en las que tú estás moviendo son frecuencias terrenales. Y lo terrenal, el polvo jala al polvo. Le está jalando la muerte, te está llamando al Seol, te está llamando ese valle de sombra y de muerte, te está jalando. ¿Por qué? Porque las frecuencias en donde tú estás son terrenales. Pero tú y yo ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos en esas frecuencias de muerte, ya no estamos bajo ese dominio de pecado. Y aquí me dice, ya no somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente. ¿Sí? No nos da opciones, no nos dice, bueno, primeramente por esto y después de eso. No, nos dice aquí en la palabra de Dios
que nosotros recibimos la promesa de libertad. Cuando tú y yo somos libres, las cadenas se rompen, las opresiones se van, las cargas se caen, el grillete, la presión, la pesadez, la muerte, la enfermedad, el terror, el miedo, todo se cae. ¿Por qué? Porque ahora recibimos esa promesa de libertad que Dios nos dio únicamente por creer en Jesucristo. La única condición para que nosotros recibamos estas promesas es que creamos en Jesucristo. Así que cree en el nombre del Señor Jesucristo y recibe las promesas de vida. ¿Estás enfermo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y por la llaga de Él serás sanado tú, todo tu cuerpo y toda tu familia, tu mente, tu alma y tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir libertad, libertad en tu mente, libertad en tu economía, libertad en tu manera de actuar, libertad en tu familia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tu libertador, Jesucristo es tu sanador, Jesucristo es tu proveedor, Jesucristo es el Rey que quiere venir a reinar y entronarse en el centro, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu voluntad, en tu cuerpo. Así como está en tu espíritu, quiere gobernar en todas las áreas, quiere establecer su gobierno primeramente en ti, que tu gobierno, tú que has estado gobernando y a lo mejor más que Porfirio Díaz, ¿verdad? Y más que Portillo y bueno, todos esos, todos los políticos que han gobernado por años y años y años, más que esos partidos políticos, ¿verdad? Pues estamos igual porque tú sigues queriendo gobernar ahí en tu corazón, tú sigues queriendo hacer las cosas a tu manera y tú sigues queriendo seguir en ese molde, en esa estructura, así como te enseñaron, así como tú eres, así como han sido todos tus antepasados. Pues nada más está produciendo muerte, está produciendo destrucción y está produciendo esclavitud para ti y para tus 1000 generaciones. Las decisiones que tú y yo tomemos no nada más nos perjudican a nosotros. Hay personas tan egoístas y tan centradas en sí mismas, ¿verdad? Que nada más están pensando en ellos, que dicen, bueno, es que si yo ando con otra persona y dejo a mi marido o dejo a mi esposa, a nadie afecto. Nada más ese es problema mío y de él, mío de ella, y ni afectan a mis padres, no afecta a mis hermanos, no afecta a mis hijos. Eso es mentira del diablo y tú que le estás dando lugar y gran cabida al diablo para venir a robar, matar y a destruir. Toda decisión que tú y yo tomemos está afectando el aire, está afectando tu propia vida, tu alma, tu cuerpo, tu salud, tu economía, tu familia primeramente y lo que te rodea. Lo que tú estás hablando, lo que tú estás decretando, lo que tú estás creyendo, te afecta a ti y no solamente a ti. Por una decisión que tú tomes y la decisión principal que tú tomaste, tú estabas yendo, y así como mi vida estaba yendo hacia la muerte. Hay caminos que parecen que conducen a vida, pero están conduciendo a muerte, a destrucción, al infierno, porque es un camino muy ancho, muy hermoso, ¿verdad? Donde caminas y te la pasas muy bien y tienes mucha diversión y tienes todos los placeres del mundo, tienes todas las tentaciones, puedes tomar todo, puedes comer todo, puedes hacer todo y no tienes ningún freno, nadie te limita, ¿sí? Tú eres el dueño de todo. No, quiero decirte que ese camino por el que estás yendo te va a conducir a la muerte y es una muerte eterna, no solamente física o económica, pero es una muerte eterna que conduce al Seol, que conduce al Abadón y de ahí no hay vuelta atrás, de ahí no hay regreso. Ese será el camino pues el lugar hacia donde mucha gente va y hacia donde yo también iba. Pero un día el Señor me salió al encuentro, un día yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y lo reconocí a Él como mi Señor y como mi Salvador y ese camino que estaba yendo a perdición, ese camino que se había torcido y estaba conduciendo a muerte, por la gracia del Señor Jesucristo me trajo a vida y me corrigió el camino y me enderezó el camino y ahora la senda por la cual Él me lleva es una senda de vida, una senda de paz, una senda de bendición, una senda de prosperidad y de alegría y de gran cumplimiento, no solamente para mi vida. La decisión que yo tomé en un momento de mi vida, dije, o sigo por este camino o regreso a los pies de Cristo. Ese camino parece bueno, pero me va a conducir a muerte. Ese camino es más estrecho, es más difícil, pero me va a conducir a vida eterna. Y en ese momento que yo decidí, hice ese cambio, hubo mucho conflicto, hubo mucha turbulencia, hubo mucho conflicto porque mi vida se estaba debatiendo, ¿qué? Entre la vida y la muerte, entre las tinieblas y la gloria, entre la oscuridad y la luz.
Dios, ¿verdad? Pero cuando yo decidí como un acto de mi voluntad seguir a Cristo, seguirlo a Él y dejar todo y volver a sus caminos y volver a Él, ¿sabes qué? La decisión que yo tomé en ese momento no solamente me está afectando a mí, sino a mis 1000 generaciones. Si yo hubiera seguido por ese camino de muerte, la decisión que yo estaba tomando de seguir por ese camino, Padre, muy bueno, muy bien, muy agradable, de todo lo que podías tener, me iba a conducir a muerte, no solamente a mí, pero a los que vinieran en mi descendencia en ese momento iban a ir a muerte. Ahora no, ahora es otra historia, porque mis descendientes van a heredar las naciones, mis descendientes van a heredar y van a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, por amor a Él, por su misericordia y por su gracia, por su infinito amor. Las decisiones que tú y yo tomemos no solamente te afectan a ti o a los que nos rodean. Estamos tan cegados y pensando nada más en nosotros que no nos damos cuenta que cuando tú andas con un hombre, una mujer casada, que cuando tú abandonas a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, cuando tú te sales y haces lo malo, no solamente estás muriendo tú, pero estás matando las 1000 generaciones, porque el diablo no solamente te viene a robar a ti, él está interesado en tu semilla, en tu simiente, él está interesado en plantar esa semilla de muerte, esa semilla de divorcio, esa semilla de ira, esa semilla de ofensa, esa semilla de rechazo, para que ellos no cumplan el propósito glorioso que Dios tiene para ellos, para que tú te salgas del camino y tú, mientras andas en muerte y andas en pleito, no regreses al camino. Pero yo quiero decirte que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, cree en el Señor Jesucristo únicamente y serás salvo tú y toda tu familia. Serás sano tú y toda tu casa. Serás libre tú y toda tu economía. Así que en el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos y empieza a orar conmigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo decreto vida. Yo decreto que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Que esas ataduras que te tienen atado en la pornografía, que te tienen atado en el adulterio y en la fornicación, se rompen en el nombre de Jesús. Que esas mentiras que el diablo ha puesto en tu mente, de que mejor dejes a tu esposo, que abandones a tus hijos, esas mentiras caen, las maldigo en el nombre de Jesús, y toda fortaleza en el nombre de Jesús cae, es destruida por el poder del Espíritu Santo, y te dejo libre a ti y a toda tu casa en el nombre de Jesús. Amén.